Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto desde esta bella, invernal, fría, nocturnal, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy viernes 31 de enero de 2020, ya se nos fue un 12avo de 2020, ya se nos fue un mes, en el tomo número 130 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en Radio Sol 106.3, en www.confiesoqueheleído.com.mx, donde pueden acceder de manera directa a la radio, lo que estamos transmitiendo en vivo de manera directa, en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook. Qué bueno que están con nosotros. Listo el equipo de Confieso que he leído, Edna Gabriela, que ya terminó sus festejos. Ah, sí, hoy, híjole. Pero ahora sí está aquí. El día de ayer tomó todo, la tarde, y qué bueno. Me dieron día económico. Qué bueno, no todos los días cumple uno 18 años, así es que hay que festejarlo a todo lo que da. Lupita Martínez, Juan Loaiza, todo el equipo de Confieso que he leído y de Radio Sol. Benjamín Oseguera, María Luisa, se acaba de ir Gerardo Figueroa del programa que nos antecede, La Hora de los Novios, legendario y muy gustado programa que ahora está en Radio Sol, ¿sí? Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Pues le enviamos un saludo al maestro Bulmaro Pacheco, que hoy tuvimos la oportunidad de platicar con él. Está preparando ahí algunos textos muy interesantes, va a tener que venir a platicarnos. Lo mismo pues le decimos, seguramente nos está escuchando, los libros que nos pidió de nuestra autoría, ahí ya los traemos ahí para que pueda enviar a un propio que venga y se los lleve, ¿sí? Es un gusto saludarlo al buen amigo Bulmaro Pacheco. Lo mismo a José María Montaño, allá desde Caborca, no se ha reportado últimamente, pero anda trabajando ahí en cuestiones legislativas y cuestiones de cultura en la Perla del Desierto. Ojalá y se reporte, porque hay algunos planes ahí muy interesantes que tenemos que compartir para nuestro público de Confieso que he leído. Hoy concluimos este libro, esta novela de Hermann Hesse, Demian. Hoy la vamos a concluir, la iniciamos el lunes con la charla que tuvimos con Brando, que nos platicó, nos hizo sus comentarios como joven lector de una novela de hace un siglo, hace 101 años que se publicó y sigue fascinando, gustando, mostrando enseñanzas a los jóvenes del siglo XXI. Hoy vamos a terminar nuestros comentarios en espera de que ustedes accedan, si es que no lo han hecho, la lean o la relean, esta novela del Premio Nobel de Literatura Hermann Hesse, para la reflexión. Y va a estar con nosotros de nuevo el escritor, historiador Alfonso Torúa Cienfuegos. Recordará usted que él nos acompañó el miércoles, hace 2 días, nos acompañó y nos habló pues, de lo que es él como escritor, de su producción en general, y pues es un escritor muy prolijo,
tuvimos el gusto de conocerlo por allá en el 2004. Tenía su primer libro, El Magonismo en Sonora, y lo estaba recién presentando, y ya de entonces, platicamos con él, nos presentó el libro en el programa Confieso que he leído, que teníamos en Telemax en aquellos años. Lo presentamos después en un lugar que está por aquí, por la calle Niños Héroes, aquí en el centro prácticamente de la ciudad, un lugar propiedad de Armando Moreno Soto y de María Dolores Rodríguez Tepezán, en un lugar ahí, La Peña Amador, creo que se llamaba ese lugar, y presentamos su libro junto con el abogado Raúl Sáenz Cota, abogado laboral allá de los mineros de Cananea, de los mineros de Nacosari, con Miguel Ángel Bustamante, un distinguido abogado también de Cananea y con una gran carrera jurídica aquí en el estado, y estuvimos ahí presentando. Y ahora volvimos a contactar, nos contactamos de nuevo, y resulta que ya el historiador Torúa Cienfuegos ya tiene 8 libros y va por el 9º. Vamos a hablar de su primer libro, El Magonismo en Sonora, por ahí al filo de las 7:30, 7:35, vamos a platicar con él, y en los sucesivos viernes nos va a estar presentando pues toda su producción, porque es muy interesante, es una mirada muy diferente a la historiografía tradicional que tenemos, que de tal manera que hurga de una manera distinta en los mismos acontecimientos históricos, y entonces toman una relevancia muy importante. Vamos a ver cómo nos lo platica por ahí al filo de las 7:30, 7:35. También va a estar por la sección del doctor Manuel Santillana, Arte y Medicina, la frase de la semana y la música. Pues la música, como es viernes, pues es rock and roll, ¿sí? Van a estar aquí con nosotros The Cars, The Eagles, con su rock and roll de los 70, de los 80, principalmente de esas décadas. Espero que sea de su agrado y creemos que así va a ser. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Pues el joven Sancler empieza ya a crecer, ¿sí? A crecer, ¿qué implica ese crecimiento? Ayer comentábamos pues que ya el crecimiento del ser humano tiene que ver, entre muchas otras cosas, con el tema del sexo, con el tema sexual, que es una situación muy importante en la vida del ser humano, y que en esta tradición pues judeo-cristiana en cierto sentido, pero fundamentalmente católica, genera una serie de problemas emocionales muy fuertes, porque hay toda una tendencia en ver lo sexual como algo pecaminoso. Entonces la familia de Sancler es una familia muy religiosa. Él acude a una escuela donde enseñan historia sagrada, de tal manera que también el aspecto sexual pues, tiene un choque en su crecimiento. ¿Qué más implica el crecimiento? El salir de la casa. Y ya no solo salir pues por una tarde, por un día, por una mañana, sino ya salir del seno materno. Y es lo que hace Sancler. Sancler se va a un lugar a seguir sus estudios, a un liceo, un lugar que la novela solamente lo ubica como la ciudad X,
punto. O sea, no tiene, un poco como para decir, no tiene la mayor importancia, ¿sí? No tiene la mayor importancia, ¿cómo se llama la ciudad? Lo importante es que Saint-Clair sale, ¿sí? Y ese es otro de los signos, del crecimiento. O sea, salir, y aunque sigue dependiendo de la familia, sigue dependiendo particularmente del padre en términos económicos y de la familia en términos emocionales, ya se tiene que valer él por sí mismo. Entonces, en esta salida de la casa y esta llegada al liceo, en donde tiene su propio dormitorio, Saint-Clair sufre un desajuste muy grande, ¿sí? Empieza a tener una vida disipada, ¿sí? Una vida disipada es la manera como él enfrenta esta salida de su casa. De hecho, dice la novela dice Saint-Clair que su familia, su hermana, sus papás están muy acongojados porque se va, pero que él no, que él lo ve con indiferencia, pues es parte pues del proceso, ¿sí? Y ya estando allá en el liceo, fuera de la mirada familiar, ¿sí? Empieza a consumir y a abusar del alcohol, ¿sí? Este abuso del alcohol lo lleva a ser un Saint-Clair totalmente distinto, desapegado de los estudios, empieza a tener una personalidad y una vida muy extravagante, empieza a irse al otro extremo de lo que antes era. O sea, un chico de familia, mesurado, tranquilo, atento con sus maestros, aplicado en la escuela. Aquí, en esta ya prácticamente adolescencia, empezamos a encontrar a un Saint-Clair que empieza a fanfarronear, que empieza a hacer un uso excesivo del alcohol, que incluso sufre la amenaza de ser expulsado del colegio, recibe la visita de su padre, que le da una reprimenda por su conducta, ¿sí? Entonces, esta es la vida disipada que empieza a tener Saint-Clair, ¿sí? Parte pues de la forma como este personaje enfrenta su salida del cascarón. Empieza a sentir desprecio por las personas que le rodean, que empiezan incluso a alejarse de él, sus compañeros. Tiene una vida social muy, muy disipada y empieza a caer en la tristeza, en la melancolía. O sea, que es uno de los signos de la desazón, ¿sí? De la incomodidad interna que el personaje está viviendo. Todo cambió ya, dice. La niñez se derrumbó en torno mío. Mis padres me miraban con un cierto embarazo. Mis hermanas llegaron a serme extrañas. Una vaga desilusión fue debilitando y esfumando mis sentimientos y mis alegrías habituales. El jardín no tenía perfume. El bosque no me atraía. El mundo se extendía alrededor de mí como un saldo de trastos viejos, insípido y desencantado. Los libros eran papel, la música ruido. No de otro modo pierde sus hojas el árbol otoñal en torno suyo. No lo siente, y la lluvia, la escarcha y el sol resbalan por su tronco, mientras su vida se retira a lo más íntimo y recóndito. No muere, espera. Para después de las vacaciones se había decidido mi ingreso en otro colegio y con él mi primera salida del hogar. Mi madre se llegaba de vez en cuando a mí con particular cariño, anticipando
la despedida y esforzándose en penetrar mi corazón de amor, de recuerdo y de nostalgia. Demian había salido de viaje. Yo, dice Sinclair, prácticamente al salir de su casa, yo estaba solo. Y empieza a tener esta vida disipada, incluso cuando uno de sus compañeros, uno de los más crecidos, ¿sí? Alfredo Beck, pues lo aborda, de los pocos compañeros que lo abordan, para decirle, oye, pues te veo medio sentimental. No, para nada. Se me hace que estás escribiendo versos. No, lo dice como si fuera algo realmente terrible, el que un joven escriba versos, ¿sí? Ya está alejado de Heine, que había sido uno de sus poetas que él había leído, ¿sí? Y obviamente eso le empieza a generar problemas. Pasado unos meses, conoce a una chica, Beatriz, ¿sí? Él tiene pues una vaga referencia de lo que es, bueno, no una vaga referencia. Él había leído la Divina Comedia y asocia a esta joven esbelta, esta joven bella, ¿sí? Con la Beatriz, ¿sí? de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, ¿sí? Y tiene, esto nos lo comentaba un poco Brando también el lunes, y efectivamente no tiene ningún contacto con ella. Todo transcurre en la cabeza de Sinclair. Absolutamente todo transcurre, nunca se acerca a ella, pero el solo hecho de verla pasear por un parque, ¿sí? Admirarla, recordarle incluso a algunos de los cuadros del pre-renacimiento, de los pre-rafaelitas, de estos pintores previos al Renacimiento. El simple hecho de asociarlo empieza a operar un cambio en el interior de Sinclair, ¿sí? Y todo ocurre realmente en su interior, porque realmente Beatriz, ella no hace nada más que poner su presencia, es todo. Todo lo demás lo hace Sinclair y empieza a tomar ya un camino distinto a la disipación, ¿sí? Que había tenido. Y llama la atención que cuando describe el rostro de Beatriz, le pone rasgos hasta cierto punto masculinos, ¿sí? Incluso llega a decir que se parece un poco a Demian, ¿sí? Y aquí hay está en el despertar sexual, despertar de todo tipo de cosas, y de alguna manera hay un cierto rasgo, si no evidentemente no de homosexualismo, pero es un toque, un tinte de cómo en esa etapa, ¿sí? La definición erótica no está muy clara. Está pues en proceso de formación de la masculinidad también, ¿sí? Por eso, como nos decía Brando el lunes, él empieza a dibujar a Beatriz y se da cuenta de que tiene ciertos rasgos varoniles, dice, que tanto me atraían, dice él. Y eso no quiere decir evidentemente que haya homosexualidad, ni mucho menos, pero forma parte de esta búsqueda que tiene el personaje que está saliendo de su cascarón, de niñez, de pubertad, de adolescencia, para arribar a la juventud. Una novela pues extraordinaria, extraordinaria. Esa es la temática. Vamos a volver algunas partes del programa del día de hoy para concluir. Hay todavía partes ahí muy interesantes que les quiero comentar. Por lo pronto, tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón presenté en Confieso que he leído. Para la reflexión. Y la investigación al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, que se vio, ya está quedando claro,
prácticamente obligado a renunciar a su ministerio, a su cargo, que era por 11 años, llevaba apenas 3, ¿sí?, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo que no se veía, pues nunca se había visto en la Suprema Corte con estas condiciones, ¿sí? ¿Dónde está la investigación? Porque el propio presidente de la República dijo que él sabía que estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y que por eso renunciaba. Pero ¿y la investigación? Porque recordará usted que la noche previa a su renuncia, Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, había solicitado el congelamiento de las cuentas de Medina Mora y de sus familiares. Y al día siguiente, después de renunciar, como por arte de magia, desapareció esa petición. Ya pasaron 4 meses. Esto fue el 4 de octubre. ¿Y la investigación? ¿O acaso se está utilizando la Procuración de Justicia con fines políticos? Se lo dejamos para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar una excelente melodía rock de Eagles, Somebody. Somebody, alguien, ¿sí?, en viernes de rock and roll aquí en Confieso que he leído. Enseguida volvemos.